Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Aquí nos ha visitado Julián Neumann. Julián, contanos un poco qué tipo de terapia de conducta realizas o terapia basada en la evidencia y cuál ha sido tu acercamiento al tratamiento para la regulación de la ira. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Franco, por la invitación. Yo me especialicé en la terapia dialéctico-comportamental, la DBT, ¿sí? Y realizo tratamientos también en lo que es terapia de aceptación y compromiso y terapias desde una perspectiva contextual principalmente. Ujú. El acercamiento a la ira fue un poco una propuesta de Fundación Foro, donde coordino equipos y demás, en la cual se buscaba brindar una adaptación de los grupos de habilidades y del tratamiento para personas con desregulación en el enojo, desregulación en una subcontrol de las conductas agresivas y de la ira. Un minutito, pongo esto en no molestar. Ahí está. ¿Sí? Y un poco esa fue la iniciativa que nos llevó a mí y a mi compañero Luis Lublinsky en desarrollar una investigación y una adaptación de lo que es el grupo de habilidades de BT y de las funciones de generalización de las habilidades a lo que es un taller de manejo del enojo. Ujú. Ese fue básicamente el acercamiento que tuvimos, ¿sí? Con generalización de habilidades entiendo que te refieres, por ejemplo, entrenar algún tipo de habilidad social o conductual que regule la aparición del enojo y ver en cuánta cantidad de contextos se puede replicar la utilización de esa habilidad. E- Exactamente. DBT está estructurado de una forma en donde la adquisición inicial de las habilidades, o sea, de las nuevas conductas para regular emociones, para regular conductas asociadas a la desregulación emocional, sea en un grupo de habilidades. Hay un grupo social donde se sigue un manual donde se entrenan habilidades como mindfulness, expresión efectiva de necesidades, regulación emocional, acción opuesta, etc. Pero la parte de generalización se hace con el terapeuta. Ok, esto que vos aprendiste en el taller, vamos a ver cómo llevarlo con tu pareja, con tu jefe, con tus padres. Esa tarea, dado que los participantes del taller de enojo no tienen un terapeuta de BT, la hacemos en sí mismo dentro del taller. Explicamos habilidades en relación a la conceptualización que hacemos del enojo y hacemos análisis de situaciones, de episodios de enojo y en base a lo que van trayendo los consultantes, es que vamos trabajando en la generalización. Ok, tenemos un registro específico donde las funciones, primero, bueno, que traigan episodios. Por otro lado, empezar a contarlo de una forma particular. No queremos hundirnos en las historias, en las narrativas, en los tengo razón y demás, que nos pueden llegar a traer. Y después, en función de eso, de tener claros los desencadenantes y determinadas contingencias que asociamos a dichos desencadenantes, ver cuáles son las mejores habilidades. ¿Sí? Y practicarlas y dar una tarea después para practicarla en el contexto del hogar o del trabajo. Ah, ya. Este sí me parece un punto importante. Dentro de los manuales de tratamiento para la ira. He visto que por lo general sí, el componente de exposición para regulación del aire es un componente que está muy utilizado, pero no siempre se hace énfasis en la multiplicación de contextos para amplificar ese efecto precisamente. Es decir, es como si por un lado la terapia de exposición regulara la intensidad de la ira, pero Sí, como que muchas veces no se explora o no se explota tanto el control discriminativo de la aparición de la ira. Ustedes, por ejemplo, con eso dan, por ejemplo, tareas para decir, bueno, mira, esta semana vamos a tratar de ir a tantos contextos para que uses esta habilidad y luego me la reportes. ¿Cómo? exactamente. Qué interesante lo que vos mencionás. En la investigación que hicimos nosotros, la terapia, el aspecto más de exposición, lo que vimos es ciertas investigaciones medio informales de exposición a lo que se conoce como emoción más primaria, lo que se le suele decir. No se busca la exposición directa al enojo, en las investigaciones por lo menos que nosotros encontramos, sino a los que son las emociones que el enojo suele tener una función más evitativa. ¿Sí? Por ejemplo, vergüenza, sensaciones de humillación, frustración y demás. ¿Sí? Pero la idea es que justamente llevarlo a diferentes contextos y de vuelta con mucha gradualidad.
Es muy raro que empecemos a trabajar directamente con el contexto que suele desencadenar las conductas problemas o con la intensidad. Buscamos que sea con diferentes personas, en diferentes ámbitos y siempre de una gradualidad de menor dificultad que genera una menor reactividad emocional y gradualmente una mayor. Mm. Ya, sí, justo, qué bueno que abriste esa opción, porque de hecho, sí, sí es cierto que, por ejemplo, la aparición del enojo casi en una gran mayoría de circunstancias se utiliza para regular la vergüenza Mm, previamente, o situaciones que pueden exponer al paciente a la vergüenza. Ese es uno, y otro de los que está casi nunca mencionado es cuando no tiene esa función, sino que más bien el paciente ha perdido la capacidad de notar que se está enojando. Por ejemplo, casos donde hay mucho fanatismo o comportamientos, por ejemplo, donde la persona está jugando un videojuego y sin notar, por ejemplo, otros elementos contextuales empieza a insultar, enojarse más con el insulto, más algo así como una especie de aplaque de la frustración. Ustedes también... exactamente. Lo de conceptualización como emoción del enojo, como evitación, si se quiere, o regulación de una emoción primaria, tiene muchas aristas, porque el enojo también uno puede entenderlo, por ejemplo, como una conducta alternativa a determinadas frustraciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando algo no sale como uno quiere o frente a estímulos aversivos, hay tres respuestas posibles básicas que uno quiere, que es el miedo, la tristeza o el enojo, ¿sí? En muchos casos encontramos enojo, no es que vamos a ver en la cadena de eventos, primero una emoción primaria, ¿sí? No, directamente pasa ante las frustraciones o ante las tensiones propias del ambiente al enojo directamente. ¿Sí? Pero es interesante poder empezar a verlo, la emoción primaria no como algo que antecedió, sino como una conducta alternativa, la cual el consultante no tiene un repertorio de afrontamiento. ¿Sí? No es que estuvo capaz triste o apareció el miedo, sino que directamente no pudo ver y discriminar señales, ¿sí? que hubieran sido, que hubieran dado lugar a conductas más adaptativas como la del miedo, o la del cuidado hacia otros, o la tristeza, o el poder estar con la vergüenza. No siempre aparece la conducta o la emoción primaria, pero lo que tenemos que ver es, ok, ¿qué respuesta incompatible con el enojo no apareció? A fines sintácticos, nosotros llamamos emoción primaria a la hora del taller para no volvernos tan teóricos con los consultantes. Ok, pero hay que pensarlo como una conducta más alternativa, como decís. Mm. En aquellos casos donde el enojo no está, no está cumpliendo una función de escape de otro estado de Sí. malestar, sino que más bien es casi parte de la expresión de la frustración, ¿ustedes cómo han podido resolver o al menos abordar o tratar el problema de la tolerancia a la frustración para regular la expresión del enojo? ¿Cómo han podido, por ejemplo, tratar esa parte? Lo que trabajamos ahí en ese caso, como si se quiere, sensación primaria, es la frustración per se, la sensación de tensión corporal ante la discrepancia entre la expectativa y lo que acontece. Pero trabajamos en la tensión, ¿sí? Corporal, posteriormente en la aceptación y el programa nosotros lo fuimos estructurando en relación a un constructo que es decir, ok, compromiso con lo importante. ¿Sí? Ujú. Tomando determinadas, el marco teórico de ganar dominio de la DBT, ¿sí? Que es básicamente siempre que uno se enoja por algo, uno puede encontrar un problema en el contexto, por Ajá. dos variables, ¿sí? ¿Qué justifica el enojo? Que algo no haya salido como yo espero, ¿sí? Que alguien esté interfiriendo con un objetivo mío o de un ser querido, o recibir un ataque o algún tipo de daño, sea físico, emocional, sea mío hacia un tercero, Ujú. ¿sí? Nosotros lo que pensamos en esas situaciones, muy bien, el enojo orienta constantemente a poder actuar en forma urgida, como una respuesta muy rápida, ¿no? Sí, es como básicamente lo pensamos como el miedo, esta teoría de como una emoción fuera de contexto, ¿sí? Desactualizada. Lo mismo con el enojo. Lo que tratamos de hacer es poder clarificar en esos momentos que el consultante empieza a enojarse, ¿sí? ¿Qué es lo importante que está pasando ahí? Por lo cual la respuesta de enojo puede llegar a estar justificada en cierta forma, ¿sí? Hay Mm. situaciones donde la persona empieza a escalar rápidamente con una total ausencia de enojo.
¿sí? Lo que trabajamos ahí de vuelta son más conductas incompatibles en relación al enojo. No sé si se responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. En ese Bien. caso, por ejemplo, sería una habilidad social la que impediría la expresión del enojo, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de estar jugando. En ese caso, lo que trabajaríamos sería en conciencia plena del enojo, ¿sí? Y acción Mm, opuesta directamente al enojo. Y ahí que ajá. sería incrementar el enojo. Perdón, incrementar la conciencia y trabajar en acción opuesta. Empezar a cambiar las expresiones corporales propias del enojo, ¿sí? Y incrementar conciencia de otros discriminantes o de otras variables asociadas a la situación puntual. ¿Sí? El estar jugando con un amigo, las consecuencias de cómo quiero que después mi amigo se sienta conmigo, cómo quiero yo sentirme. Qué maravilloso. Bien, bien. Sí, eso me parece genial porque uno de los temas que también me motivaba al hecho de traer invitados era porque muchas veces hay algunos problemas tecnológicos cuando tienes que entrenar cierto tipo de procesos, que lo he notado, por ejemplo, con el caso de la frustración. Sí. Son cierto tipo de experimentos conductuales que yo pude observar que se utilizan, pero sobre todo para mejorar la prevención de respuesta. Algo así como ponemos una tarea que induzca un poco de frustración, hacemos que empiece a aparecer ya sea la sensación del enojo o algo de la rumiación de ira, detener, volver a reiniciar, detener, volver a reiniciar, e ir variando el ejercicio para que no sea predecible lo que se viene. Entonces, lograr de esa manera que, por ejemplo, la aparición de esos pequeños estímulos hagan que el paciente pueda realizar otra conducta. Entonces, por Me, ejemplo, dime, me dime. parece, me parece muy interesante lo que estás contando. Sí, de hecho te voy a pedir un poco esa fuente. Pues nosotros estamos trabajando en una línea parecida, a modo de habilidad. No sé si conoces la habilidad de BT, imagino que estás familiarizado, ¿no? Con DBT no mucho, sí con Ok. algunos procedimientos, aunque no 100% con la terminología. Habilidades se refiere a determinadas conductas, por ejemplo, una habilidad muy conocida es el Dierman, que es como hacer un pedido en forma efectiva. Es una fichita donde hay serie de puntos, ¿sí? Describir el problema, expresar cómo me siento, ser asertivo y reforzar. Y es como una ayuda a memoria para practicar en grupo, ¿sí? Eso es una habilidad. ¿Está bien? Nosotros el taller, un poco en función de lo que estuvimos leyendo, investigando y la lógica general que pudimos encontrar, desarrollamos una habilidad que es aprender a perder, si se quiere. Me encanta, a ver, ¿Sí? ¿cómo es? Y es generar situaciones que van a desencadenar estas primeras emociones primarias, si se quiere, o sensaciones iniciales que desencadenan el enojo, bloqueando la expresión del enojo y haciendo conciencia sobre lo que se está sintiendo. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, si aparece vergüenza ante perder un juego, que es uno de los ejemplos puntuales que están, ok, ir a situaciones variadas donde vaya a perder la persona. ¿Sí? Bloqueando la tendencia del enojo con acción opuesta, que es básicamente cambiar la postura, las sensaciones corporales, la respuesta si quiere automática, la expresión facial, y a la vez expresando otro tipo de conductas incompatibles. El felicitarse, el expresar la vergüenza que puede estar sintiendo en forma clara y demás. Pero me parece interesante lo que vos estás mencionando de cómo poder hacer foco en esta habilidad para mejorarla en la variabilidad también, ¿eh? Lo que vos estás diciendo. Yo llegué a eso, a ver, son tres fuentes las que he combinado. Por un lado, el trabajo de Francisco Ruiz respecto a cómo él entrena formas de prevención de respuesta rumiante. Y por Ujú. otro lado, otras investigaciones que se hicieron sobre el anger rumination, pero utilizando otro protocolo de rumia, que es el de Watkins. Entonces, ¿qué es lo que hicieron básicamente? Decían, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener muestras para que aparezca la reacción que luego Sí, desencadena la ira. Esas muestras, ¿qué pasa? Sí, la muestra puede ser visual, por ejemplo. Uno puede traer imágenes, un set de imágenes muy amplio, que sabe que al paciente al menos lo van a hacer enojar para empezar a insultar ese estímulo o largar esos estímulos verbales. Pero ¿cuál es la cuestión? Que también hay que tener alguna conducta que pueda competir contra esa, para entrenar precisamente la variabilidad entre una y otra. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponen la imagen y ponen también un contador de tiempo. Entonces, lo que hacen es, bueno,
vamos a trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, durante unos 10 segundos, tú vas a decir todo lo que piensas de este estímulo, cosa de tratar de elicitar el proceso adrede, pero en cuanto largan otro estímulo señal, el paciente solamente puede pasar a una función descriptiva, haciendo prevención de respuesta del juicio, de la sensación, del insulto, pero obviamente va a experimentarlo internamente, aunque la conducta pública tenga que ser la prevención de respuesta de ese proceso por usar otro. Entonces, ¿qué pasa? También se va jugando mucho, después acortando los tiempos. Ahora te ponemos 5 segundos y 40 segundos en el otro proceso, y después se va aleatorizando, cosa que se haga más flexible el entrar y salir de ese proceso. ¿Me sigues? Me parece pero una cosa espectacular como para introducir. Nosotros lo damos más a forma de tarea Ah, y tal vez con un poco mayor de complejidad. Lo que vemos es, por ejemplo, hacemos una parte de descripción, de aprender a identificar el problema en términos descriptivos, un problema a la vez. También normalmente el calentón, viste, es una historia de problemas, nunca es uno. Es esta vez y todas las veces y probablemente algunas futuras en muchos casos. Y trabajamos en, bueno, una cosa a la vez, en términos descriptivos, y era lo que fuimos desarrollando, que es eh, efectivamente tratando de hacer un cambio en el estilo cognitivo en términos de derecho a términos de hecho. ¿Sí? Hay una cuestión de que el enojo es muy externalizador, pero lo que se ve, no, en diferentes momentos de la cadena hay procesos muy externalizadores, procesos, pero también muy internalizadores. Están muy asociados a la culpa también, en relación a lo que ellos deberían ser, de cómo deberían comportarse. Lo que se ve que es como un rasgo constante, hay un término en pensar en términos de derecho, ¿sí? De juicio de lo... eso tú te refieres a cierto tipo de reglas verbales de lo que debería ser la conducta de otros, que yo Y la entiendo propia como conducta injusticia, también. por ejemplo. Exactamente. Sí, pero también de la propia conducta. Hay una gran tendencia Mm, este, a la sensación de hay algo, yo soy un mal tipo, ¿sí? Hay algo, yo debería esforzarme más, yo debería hacer las cosas mejores, como un autoconcepto muy arraigado de cómo deberían ser las cosas, su comportamiento. Lo cual no mm, permite discriminar en determinadas situaciones si la culpa que sienten ante algo está justificado o no. Ante eso, ante determinados pedidos, muchas veces hacen todo lo que se les pide, no dicen que no, pero lo hacen de mala gana, empezando a mm, ejercer conductas medio pasivo-agresivas hacia mm, los terceros que ya, empiezan a escalar. ah, Muchas veces pasa eso, ¿sí? Pero igual a lo que iba, porque me distraje un poquito, es que capaz las tareas que vamos dando nosotros en relación a esto de aprender a perder, que es exponernos a situaciones, son capaces de ver, incluso ver videos de YouTube, ¿sí? Notar nuestras respuestas, y por ejemplo hacer ponerse en los zapatos del otro. Ok, ¿cómo es que X personaje de YouTube, no sé, el título que quiera, Fantino, Rebord, no importa cuál sea la inclinación, que genere respuestas de enojo, de indignación y demás? Che, ¿cómo es que puede estar pensando esto de una forma genuinamente válida? ¿Cómo es que esta otra persona que llegó a comportarse, ¿sí? Empieza a hacer esto mientras veo el video? Pero me parece que para déjame ver hacerlo, si entiendo. Y te hago, perdona por la interrupción, quiero hacer un paréntesis de esto. Sería algo así como vamos a ponerte a ver un video que a vos te elicitaría enojo y juicio, pero con la tarea de tratar de explicar ese otro punto de vista sin que recurras al enojo o al juicio. Sería como algo. exactamente. ¿Sí? Poniéndote en los zapatos del otro, más que una conducta, si se quiere, empática o toma de perspectiva de la mirada del otro, de cómo es la historia del otro que llevó a esto, o en casos menores simplemente ser descriptivos, ¿sí? O cambiando la respuesta fisiológica, ¿sí? Y eso después tratamos de generalizarlo, ok, ahora que pasarlo a hacer con tu hijo. Ah, ya, ya, ya. Luego, primero el entrenamiento con la muestra y luego replicarlo cuanto antes para integrar esa habilidad. Sería una cosa así. Sí, sería una cuestión de exposición gradual, si se quiere, a determinadas situaciones, y normalmente las situaciones de mayor gravedad o más difíciles son las ecológicas, ¿sí? Por la Mm. razón por la que viene al taller. Genial, genial, genial. Bien, cuando tú comentas el taller, sería como un grupo de personas que se reúnen a practicar. ¿Cómo funciona eso, Julián? El taller es
Un taller que dura aproximadamente 3 meses, para que te des una idea, poner en contexto, de 1 hora y media por Zoom. Ujú. ¿Sí? El taller está dividido, si se quiere, en dos partes, que es una pre-taller y otra taller. La idea es que no es un taller que empiece y finalice una fecha y que hay que esperar, sino la idea es que sea rotativo, que constantemente pueda estar entrando y saliendo gente en función de lo que vayan necesitando. En una primera parte del taller, que es pre-taller, se explica un aspecto más teórico. Vemos, por ejemplo, cuál es el marco teórico del que hablamos cuando hablamos de enojo, que es el marco teórico de la DBT sobre la teoría emocional de la DBT. ¿Sí? El constructo de emoción que utiliza DBT como un sistema complejo, en donde si uno de los elementos se altera, altera el otro, evolutivo, con la función de comunicar, de impulsarnos y comunicarnos. Bueno, explicamos el enojo de esa perspectiva, ¿sí? Tratamos de explicar qué justifica el enojo, qué no lo justifica y el problema normalmente que es en la intensidad del enojo que van trayendo nuestros consultantes. Mm. Diferenciamos conceptos básicos, irritabilidad, agresión, enojo. Hay una mayor amplitud de la bibliografía, pero a los objetivos y fines del taller, esos son los más importantes. Es lo más útil, totalmente. Por lo menos para nosotros nos resultó, ¿sí? Y después orientamos, ok, ¿cuál va a ser la función del taller? Lo que queremos no solo el bloqueo de la expresión del enojo, sino también el incrementar la calidad de vida. Por eso ponemos este eje muy central desde un principio, lo mencionamos de esta forma, con un fin psicoeducativo y de transmisión de mensaje, de el enojo confunde lo importante con urgente. Algo que puede ser relevante, un estímulo, ¿sí? Intento resolverlo en forma urgente y es imposible, ¿sí? De Ujú, resolver. Por ejemplo, un ujú. vínculo de pareja, la estabilidad emocional de mi hijo, el resultado en los exámenes, el crecer laboralmente, ¿sí? Cuando alguien ve una sensación de injusticia, este le dieron el ascenso, no me lo dieron a mí, y empieza a indignarse, uno puede ver, che, el enojo no está siendo justificado, por lo menos en su intensidad. Pero hay un estímulo, hay una operación en el mundo, algo pasó, aconteció en el mundo, por la cual el enojo me está indicando que algo no es como yo espero. ¿Sí? Algo, alguna discrepancia está dando, eso llevó al enojo. Hay que aprender a escuchar el enojo y ahí es donde viene un poco también esto de aprender a ser descriptivo con lo que es y poder identificar cuál es el costo, cuál es la frustración que me está indicando el enojo, pero para generar un nuevo set de repertorio más orientado al compromiso. Lo que vemos es que la persona calentona ve cuál es el problema, aparecen las respuestas de agresividad, el problema no se soluciona, sino que en muchos casos empeora, baja la respuesta, no se vuelve a tocar este problema. Primero, que es un problema en muchos casos difícil de solucionar, y segundo, que dada la asociación a episodios de enojo, se vuelve sumamente desagradable. Mm, La madre y la hija que no hablan de los problemas del colegio hasta que no viene la nota, ¿sí? Aparece como una gran urgencia, esto no puede ser que te esté pasando, intentando de que tal vez hay una función de que el otro aprenda, de que el otro mejore de una forma, de la madre cuando le grita. Pero las consecuencias que genera son todo lo contrario, ¿sí? La ujú. hija ver la cara de enojo de la madre o del padre. La capacidad de estudio, de expresión, de las dificultades va a disminuir porque uno se retrae ante el enojo de alguien más grande, ¿sí? Hay una pelea, la hija sale al cuarto, la madre se siente mal porque es consciente de lo que pasó, no se vuelve a tocar el tema hasta que vuelva a aparecer una nota. Lo que trabajamos ahí es en poder frenar, pero comprometerse con lo importante. Che, a vos te preocupa tu hija, te preocupa el futuro de tu hija. Muy bien, por fuera de los momentos donde no llega la nota, cuando no hay enojo, retomar eso importante de lo que señaló en enojo, esa frustración. Ese es un poco el eje inicial que hacemos, crear conciencia de los componentes del enojo, el impulso a acción, las conductas, las sensaciones corporales, aprender a notar los pensamientos, ¿sí? Y tener un plan para la crisis, o sea, poder empezar a notar los primeros signos de enojo. Algo que pudimos ver en diferentes lecturas que estuvimos haciendo es que muchos autores están en contra de la teoría de esto de que el enojo explota de golpe, Ujú. ¿sí? Al menos que sea un flashback puntualmente, sino que es algo que va escalando muy gradualmente, pero que los consultantes no son conscientes de que están enojados hasta que no hay respuestas notoriamente agresivas, ¿sí? Pero que Mm, podemos encontrar ujú. los primeros signos de que empieza a subir la tensión. Movimiento de los dedos, el habla se vuelve más rápido, interrumpen, aparecen pensamientos de no me entienden, ¿sí? Y trabajamos en poder identificar esos primeros signos, ¿sí? Un ejemplo, empiezo a jugar mal en la Play, ¿sí? Empiezo a jugar todo como muy apurado a la Play, ¿sí? Hago pases tontos, cosas del estilo, ¿sí?
Y ahí hacer un plan de crisis. Ahí practicar el frenar, el retirarme y habilidades para cambiar las sensaciones corporales del enojo. La tensión, la suba de temperatura, la aceleración con la aceleración, la respiración con el pecho y demás, ¿sí? Poder bajar las sensaciones y demás. Una vez que tienen todo eso completo, pasan al taller donde se trabajan habilidades sociales, ¿sí? Habilidades de aceptación, habilidades de perdonar y esto de comprometerse con lo importante, entre otras, para poder lidiar con los problemas que van desencadenando el enojo en el mundo. Esa es un poco la estructura del taller. Se ve 1 hora y media donde traen la tarea, se le dan una ficha, revisamos episodios de enojo que tuvieron, practicamos cómo lidiar con eso y se dan tareas de generalización por fuera. Mm. Esto que mencionabas sobre el empezar a entrenar cierto tipo de instrucciones o reglas nuevas de no confundir lo importante con lo urgente, me Mm, parece sumamente potente, por ejemplo, al menos desde alguna de las cosas que yo trabajo con las familias de pacientes con TOC, que por ejemplo ahí el enojo, la frustración, hace que, por ejemplo, no sé, tengan estas experiencias de lo hace a propósito, nos retrasa a propósito, o la aparición de la ira. mm, Y muchas veces, claro, luego, en la parte psicoeducativa, cuando tenemos que entrenar a esos familiares para que ayuden a que no compulsione, a que tolere la incertidumbre, a que me parece que es una instrucción repotente esta que ustedes usan, porque es como que todo el tiempo traería de, oye, en vez de enojarte, trata de aplicar lo que te dijo el terapeuta, a largo plazo sirve más, como me pareció re genial esa regla, no la tenía. Sí. Me parece muy buen ejemplo. En general los consultantes resultan muy validantes y a la vez permite salir del tengo razón. Hay una razón para que estés enojado, hay muchas razones, ¿sí? Para que muchas personas piensen distinto. Pero es realmente el validar genuinamente. Hay un problema, ¿sí? Te- Cuando llegas a tu casa y tu marido te mira con cara despectiva y demás, ¿sí? Hay un problema ahí. El poder, por ejemplo, cuando tu hijo no se comporta de determinada forma y demás, poder identificar qué es eso, sacando los juicios lo que deberían o no deberían y las consecuencias que trae acorde a nuestros intereses, metas y valores, es muy fuerte, ¿sí? Porque lo que validás es, lo que a vos te interesa el mundo está bien, lo que vos querés que cambie en el mundo es coherente, ¿sí? Capaz no puede cambiar el ritmo que vos querés, capaz no puede Mm, cambiar, pero es totalmente coherente eso. El mm, problema es que el enojo lo agrava. En términos de pareja es muy común que lo que encontramos en las peleas es que uno de los dos empieza a sentir distancia por parte del otro, ¿sí? Empieza a sentir una sensación de no ser tenido en cuenta, de no ser querido, de que la pareja no está yendo hacia donde quiere. Frente a eso empiezan a escalar sobre que vos deberías, yo debería, alguien debería, que soy insoportable, que siempre me saco por nada, hay algo mal en mí. Dicen, no, pero pará, acá había algo. Llegaste, vos estás esperando otra cuestión. Vos estás esperando un abrazo, vos estás esperando que alguien se preocupe por vos. Y tiene sentido querer construir esa pareja. ¿Sí? Lo que trabajamos es, che, cuando vos no están peleando de hablar de eso, che, me siento solo en el vínculo. Siento que no mm. importa, no me gusta esto. Y poder ahí ver decisiones. Las decisiones que se toman en caliente duran lo que dura la calentura. Sean de separación, sea de compromiso. Y por lo general destruyen los vínculos también. Realmente. Es muy Eh, loco porque perdón que te no, no, interrumpa, adelante, adelante. porque en muchos casos lo que vemos es que lo que dispara el enojo es la distancia con otros. En muchos casos, no siempre, hay muchas veces cuestiones de jerarquía, de querer alcanzar determinados objetivos sociales, pero en muchísimos casos es la sensación de que no le importa al otro. Y el enojo genera mayor distancia. El poder ver eso, el validar eso, la necesidad de cercanía, la necesidad de amor, la necesidad de ser tenido en cuenta, poder notar cómo el enojo empeora esa situación y orientar a los consultantes en expresar, ¿sí? Vulnerabilidad, que es algo que, una habilidad que no suelen tener, ¿sí? Especialmente los hombres. Y es muy Este, difícil de entrenar, va, muy difícil de querer ser entrenado en esa habilidad también, porque hay muchas reglas para tratar de evadirla. Es de débiles, es de tontos, de... los hombres no lloran. Exactamente.
exactamente. Pero una vez, pero cuando están en contacto, y de hecho, pensá, esto es un taller que entre 6 y 10 personas suele haber, y un hombre decir que no, es un forro, es un hija de puta, lo que sea. Decir, no, contactar con esa necesidad de, che, yo quiero ser querido, trae paz. Realmente dicen, no, che, che, me bajó el enojo, en serio. Yo no estoy pensando tanto en esto. Después el tema es poder generalizarlo y poder expresarlo a otra persona y anticipar que la respuesta de otra persona probablemente no vaya a ser de cercanía. Es una historia de enojos y de problemas y muchas veces es algo que el contexto estamos reforzando mutuamente las conductas. ¿Sí? Sí, Pero cuando una vez que uno entrena, está expuesto a realizar conductas de expresión de vulnerabilidad y ve las consecuencias de eso, suele ser reforzante. ¿Sí? sí, sí, curiosamente, ese punto que tú estás mencionando es un punto que conecta muchos tratamientos que son de líneas de investigaciones diferentes. Porque, por Sí. ejemplo, claro, en RoDBT la expresión, o sea, el utilizar la vulnerabilidad para mejorar los vínculos es después de esto que dices tú, después en el tratamiento de la ansiedad social, precisamente. Es decir, en un montón de áreas está el uso de ese tipo de habilidades como forma de exposición, es un punto capital, sí, totalmente. Totalmente. Es algo que vemos. De hecho, algo de esto sacamos de Terror, ahora que recuerdo. Este, la parte de hacer pedidos, normalmente como, bueno, che, expresar tus necesidades en forma efectiva, no agresiva. Hacemos mucho hincapié en la parte de escribir, pero principalmente en expresar vulnerabilidad. Ujú, Porque ujú. si no, lo que te dicen, bueno, ayer me dijiste que no la ve tal cosa y me hizo sentir para la mierda, que te quiero cagar a trompadas. No, ok. Expresar la vulnerabilidad. Y es difícil de moldear porque dice, no, no entiendo la pregunta. No, yo sentí bronca, sentí, sí, ok, pero imagínate la situación. Ella te mira y te dice tal cosa. Quiero caer la piñas, no sé, aparecen respuestas del estilo, ¿sí? Ok, pero imagínate que fueras un niño indefenso, atado de manos. Te miran y te dicen eso. ¿Qué sentiría ese niño? ¿Sí? Y ahí aparecen más aproximaciones a la respuesta más vulnerable. Mm. Soledad, dolor, ¿sí? Que no vale. Justo esto que tú estás diciendo, yo no lo he podido entrenar desde hacer que lo imagine. Sí lo he podido como erradicar cuando encuentro que hay algún tipo de regla verbal extremadamente nociva, como por ejemplo, si yo solicito ayuda, tendrán algo para reclamarme y quedaré expuesto a, como siempre utilizado de esa manera la regla y siempre la Mm, evitación pasiva para ir a desconfirmar que realmente las personas sí podían ayudarte. O sea, como eso es como desde ese momento le empecé a dar tanta importancia al control de las reglas verbales, cuando empecé a ver que existía ese tipo de nocividad en ellas. qué Tú lo habrás interesante. visto por ahí. Qué interesante. Nosotros trabajamos más al principio con eso. El taller tiene ya. Bueno, en pandemia fue la primera edición, que cuando logramos la cantidad de consultantes para hacerlo fue digital en formato Zoom. Antes nunca llegamos a la cantidad cuando empezamos la investigación. Al principio usábamos más, después de a poco fuimos en las diferentes ediciones que hicimos descartándolo. Pero es muy interesante eso, es verdad, porque estar muy atentos a estas reglas es constructiva la estación charla para mí. Lo que pasa es que precisamente como en estos pacientes, al menos con los grupos que me manejo, lo primero es discriminar todos los procesos rumiantes que anticipen hostilidad. O Sí, sea, eso es como lo primero. Y entrenar mucho la atribución de intenciones hostiles. Me va bueno, a eso está. perjudicar, me quiere hacer algo, me quiere robar. Luego, o sea, primero como que tratamos de desmantelar ese tipo de procesos para después entrar con las habilidades sociales, porque al menos algo que yo he observado, no sé si tú lo habrás visto o no, y es que muchas veces uno quiere entrenar una habilidad y viene el proceso rumiante a fastidiar todo a lo bestia, como Sí. no, porque yo sé que ellos podrían, hay que desmantelar eso primero, como No, guarda, total. porque... Eso lo hacemos, que claro, eso lo que pasó lo terminamos generalizando en esto de identificar el problema. Mm, Constantemente, cualquier habilidad, sea lo que sea, va a empezar con hacerlo el problema en términos
descriptivos, ¿sí? Un problema a la vez y en términos estos de efectividad, siempre teniendo en cuenta, ok, ¿cuál es el norte? No lo que debería, lo que no puede, no debe, ¿sí? Mm, ujú, Tal ujú. persona dijo tal cosa. ¿Qué sentí yo y de qué forma esto es un problema? Es un proceso que constantemente estamos activando. No hay forma de que trabajemos, o no hay forma de que vaya a funcionar, expresar algo desde la perspectiva no le importo. Totalmente, Eso es totalmente. totalmente, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero las barreras que se abren desde la perspectiva de, ok, seamos descriptivos, ¿sí? Veamos cuál es el caso. De exposición al malestar que eso genera y a la vez de ejercer una conducta en función de mis objetivos o de lo que vaya a ser relevante, de generar refuerzo de calidad, es muy impactante. Está bueno lo que Pero decís porque eso 100% de acuerdo, hay que también... bloquear las reglas esas de alguna forma. Los juicios, como No, le pero llamamos. también me parece potente porque si ustedes trabajan con grupos o con varias personas, también, también entiendo que hay una economía en el procedimiento. Es decir, porque esto que yo también digo es muy fácil si yo tengo un solo paciente y lo puedo entrenar a lo bestia en un montón de habilidades, pero si es más grande el grupo, claro, ahí el foco ustedes lo pusieron en aprender a prestarle atención a esto y no a esto y moverte hacia esto, como a ese tipo de reforzadores Eh, abstractos, como... Sí, no, y lo que hacemos también mucho es tratar de bloquear la parte más juiciosa, más explicativa y demás, ¿sí? Ya. Y mientras bloqueamos, tratar de validar el problema, qué es lo que lo trae acá. No que no quede una cosa de tus juicios o reglas no tienen nada que ver acá. No, Ajá. tratemos de identificar cuál es el sentido, de qué forma eso se mantiene, cuál es la función que te cumple, pero en función de estas estructuras te digo identificar lo importante. ¿Sí? Esas reglas en relación a los demás y demás, está hablando de algo. Capaz lo que hablas es de justamente el miedo que tiene a la soledad, las experiencias de frustración con terceros que tuvo y demás. Muchas veces lo que hablamos en esta articulación más psicoeducativa de la emoción primaria es el enojo, por ejemplo, como emoción secundaria al enojo, refiriendo al resentimiento por injurias o ataques sufridos en el pasado de los cuales el consultante no tuvo una conducta efectiva, sea por miedo, por vergüenza, por no contar con el repertorio, pero que cada vez cuando se encuentra con esa otra persona, ¿sí? Aparecen pequeñas conductas como pasivo-agresivas. ¿Está bien? Ok, si uno, la forma en que lo conceptualizamos eso es, che, bueno, no estaba pasando algo en ese momento, ¿sí? Pero cuando esta persona apareció, te pidió esto, ¿dónde se fue tu cabeza? ¿Sí? Y se fue a esta situación, me acordé de esto, de cómo me cagaron, ¿sí? Y tratamos de focalizar en, ok, expresar directamente en función de poder reparar lo que pasó, decir, che, esto a mí no me cabió de alguna forma, ¿sí? Genial, genial. La verdad que me parece maravilloso ese, ese trabajo que han hecho. Bien, ¿tienes algún caso como para comentarnos algo por el estilo adicional de lo que venimos viendo? Vamos a ver, son muchísimos los casos que vienen, ¿sí? Ujú. Yo creo que realmente en el taller lo que más llamó la atención, y creo que está en función de esto que vos decís, che, hay que economizar recursos, ¿sí? De lo bien que funciona bloquear toda la explicación inicial para ser comprendidos, ¿sí? Che, no, lo que pasó fue esto, otro, ¿sí? Yo tendría que estar ahí y de repente, pero mi pareja ya estaba llegando 5 minutos tarde y lo que pasó, ¿se entiende? Ah, algo así como... es como moldear cierto tipo de control verbal. Lo que harían es como, por ejemplo, solamente ir directamente a describir esto y impide lo otro. Sería como, No, antes de eso buscamos ir, anda directamente a la conducta. ¿Qué fue lo que hiciste no estando enojado? O si hubo una conducta habilidosa, la conducta habilidosa, ¿sí? ajá, ¿Qué fue lo que pasó? No sé, tuvo un episodio de enojo nos trae. ¿Qué día fue? Fue tal día, el 14 de julio. Bueno, contanos. No, lo que pasó fue que yo ya venía, viste, mal con esto. No, no, no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué conducta hiciste?
Nada, sí, la misma historia de siempre, empezaba, no, no, ¿qué fue lo que hiciste? Levanté el tono de voz y le dije, sos un inútil. Ok. Y después vamos, ¿cuál fue el problema que desencadenó esto? No, que de vuelta no me está prestando. No, ¿qué fue lo que pasó en el mundo real? ¿Sí? Le dije tal cosa, miró para otro lado. Ok. Y ahí tratamos de negar cuál fue el dolor emocional que sintió en ese momento. Che, ¿y de qué forma esto es un problema? Ponele de vuelta el ejemplo de quiero un vínculo de pareja o me interesa un vínculo de pareja donde me sienta querido, me gusta el contacto emocional, yo espero otra cosa, lo que sea. ¿Sí? Ahí poder bloquear desde esa perspectiva, pero orientarnos rápidamente de qué forma el mundo es frustrante para esa persona. Mm, mm, De que el juicio es lo que suele traer del enojo, estas reglas y demás, suelen dejar totalmente de lado eso. ¿Sí? Aparte se vuelven lo que encontramos como un discriminante para poder ejercer conductas agresivas. Si otro está actuando de forma indebida, ¿sí? Y yo sé verlo, incrementa la probabilidad de una conducta de castigar al otro, castigar en el sentido socialmente, culturalmente hablando, de ejercer una respuesta de agresión hacia el otro, porque estoy en derecho, ¿sí? Tratamos de mm, bloquear todo eso, ir al problema, pero clarificando siempre qué es lo que tiene que cambiar en el mundo, de qué les está hablando el enojo, que hay algo que no está bien en lo que es, no lo que debería ser, ¿sí? mm, Creo mm, que esa es la mm. parte para mí que más termina de funcionar en el taller, que más nos orienta a, ok, cuáles son las sensaciones que no sabe lidiar y cuáles son los problemas. Y la verdad es que en ese proceso de bloquear los juicios y poder identificar lo importante, pasan cosas muy interesantes. Casos de, no sé, de consultantes, de participantes del taller, donde peleas con los hijos porque llegan tarde al trabajo, ¿sí? Y que lo que tienen que aprender y las responsabilidades. Y lo que sale es, che, ¿cuál es el problema? No, estoy preocupado por él. Mm, mm, No es mm, una mm, cuestión mm. de derecho, de justicia. Es raro que les interese la justicia a las personas, ¿sí? En términos, lo que interesa es cómo las, las conductas fuera de la norma afectan a uno, ¿sí? Pero es totalmente orientativo en ese sentido. Este, Wow. bueno, Ajá. eso. Has abierto, de hecho, has abierto un universo en esa parte porque precisamente esa es la principal razón de ira en ansiedad generalizada severa. Cuando, por ejemplo, el paciente tiene este comportamiento de si yo te recrimino es porque te estoy cuidando y estoy buscando que seas una mejor persona, que esa es la metacreencia o la regla. Y claro, Exactamente. pero el comportamiento, o sea, la operante de criticar a lo bestia, de enojarse, de gritarle, a la final termina generando distancia y no respalda lo que la idea buscaría, o sea, lo que la metacreencia buscaría. Exactamente. Muchas veces cuando se enojan lo que quieren es que el otro aprenda algo. Mm, mm, Con mi mm, enojo trato de reeducar al otro, pero no, no funciona. Y trabajamos también hicimos como una recopilación de cuáles son los reforzadores más comunes, sin la verdad una gran rigidez conceptual, pusimos reforzadores internos, externos, otros reforzadores, adrenalina, disminución de emociones, no sé. Pero en muchos casos reforzadores muy comunes que no suelen tenerse en cuenta es que el otro entienda lo que me pasa. mm, Algo mm, refuerza la sensación de sentir que el otro entendió y validó mi malestar, ¿sí? De mantener jerarquía social, de no sentirme humillado y demás. Hay una cuestión de la fuerza que siento, el empoderamiento que siento, de poder clarificar todas esas conductas, porque a pesar de que, si se quiere, los reforzadores distales y demás no acontecen, ¿sí? Que hay una función de la conducta que alcanza eso, aparecen sí otros reforzadores, si se quieren, más cercanos como todos estos, se mantiene una coherencia, soy una persona que cuida lo que me importa, no dejo que me pasen por encima y demás. ¿Sí? Sí, En tu caso, inclusive en eso que estás diciendo, puede hasta no ser reforzante la solución a priori cuando uno dice, bueno, pero si tu objetivo es cuidarlo, podríamos usar estas conductas donde tú le preguntaras cómo ayudarlo en vez de, por ejemplo, enojarte gritando y suelen responder, y ahí los pacientes quedan confundidos como si el hecho de enojarse o gritar hiciera más efectiva una conducta
que el totalmente, para qué le estás usando, ¿no? Como que esa noción la pierden también con el tiempo. totalmente. Totalmente. Y eso se experimenta también en el taller y es muy rico experimentarlo. De repente empezar a subirles un poco el tono y decir, che, recién, ¿cuándo me entendiste mejor? ¿Antes o después? ¿Sí? Hacer como esos pequeños experimentos, siempre midiendo y conociendo un poco, de estar Mm, enojado, de que tomen conciencia del enojo, ese moldeamiento, ¿sí? genial, genial. Wow. Bueno, la verdad que aprendí un montón. Yo por También mi lado, es súper interesante, te voy a pedir mucho esta información. sí, no hay Pero no, problema. aparte me parece como muy, muy preciso lo que estabas trayendo y creo que de un par de cosas que dijiste se puede enriquecer mucho las prácticas en vivo en el taller, la verdad. Bueno, de hecho, a ver, con la gente que trabajo hemos estado diseñando, hemos estado haciendo una revisión exhaustiva y aplicación de los protocolos conductuales más conocidos para la reducción de la ira y la agresividad. Y hay ciertos baches que aparecen respecto a, por ejemplo, usa este procedimiento, pero no explica la mecánica del procedimiento, o por ejemplo, disminución del juicio. Oye, pero ¿cómo a partir de la rumia, de la regla, de una prevención de respuesta forzada, cómo te metes allí? O sea, como que a Exacto. veces noto que en la divulgación se ofrecen procesos, pero no el cómo, o sea, cómo aterrizar el proceso. Entonces nos hemos tenido que valer de muchos experimentos de conducta para potenciar eso o traer elementos de otros tratamientos, como los que se utilizan en TOC, que son brutalmente explícitos para conseguir los objetivos que necesitan, inclusive para mejorar formas de prevención de respuesta, pero utilizando las muestras que hacen enojar a los pacientes. Entonces, de alguna manera, curiosamente hemos llegado a funcionamiento similar al de ustedes. Totalmente. Y seguramente por caminos distintos, porque por TOC nosotros nunca lo fuimos sacando. Ujú. Seguramente leímos por ambos lados bibliografía basada en evidencia, más de principios conductuales, cognitivos, ¿sí? Pero llegamos al mismo lugar. Hay una parte de lo que es la exposición a determinadas situaciones, de generalización y gradual, que es lo que va a funcionar Ok. eventualmente. Bueno, por mí me encantó la entrevista. ¿Algo más que quisieras para cerrar? No, la verdad también encantado. Interesante de este lugar de entrevistado, así que eso siempre se agradece más que nada. Ok. Déjame ver qué.